Hola, queremos darte las gracias por sintonizarnos en este día. Mi nombre soy la pastora Ana Viera y es una bendición poderme conectar contigo. En nuestro programa Zoe Vida de Vida de Dios. Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Es una bendición compartir con ustedes de lo que Dios nos está entregando en esta nueva serie que tenemos, Mujeres que han impactado la vida de sus hijos. Así es, pastora, y para mí es un honor en este día poder presentar a mi mamá, mami, una mujer que ha impactado mi vida como hija, y le doy tantas gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que tú has hecho por nosotros, por cada uno de tus hijos. Y lo más importante es cuando tienes una mamá, pastora, que te instruye en el camino de Dios. Así es. Proverbios 22, capítulo 22, 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es una palabra que se cumple verdaderamente en la vida de los hijos cuando los padres toman ese compromiso, esa responsabilidad de instruir. Dios nos manda en su palabra como mujeres a ser mujeres que instruyamos, mujeres que edifiquemos nuestro Amén. hogar. Qué importancia, qué gran valor es la mujer. Amén. Dios ha sido bueno. Y sé que nuestra audiencia está con expectativas en este día, después del programa anterior, de escuchar parte de tu experiencia como mujer, también como madre. Y luego quedamos la semana pasada en ese momento donde Dios te permite rehacer tu vida con un hombre que tiene 3 hijos. De repente la familia cambió a 6, se hicieron una familia grande. Y sé que la gente tiene expectativas de saber cómo pudiste salir adelante con esa nueva familia. ¿Cómo impactó en la vida de Ana eso, que hoy es una pastora, una mujer que está sirviendo al Señor junto con su esposo, levantando a sus hijos? Pero esa primera parte de temprana edad, porque era plena adolescencia. Así es. Bueno, mi nombre es Gabriela Orsino y una vez más gracias por su invitación, ¿verdad? Estamos aquí para compartir precisamente los testimonios, ¿verdad?, que cambian la vida de familias y de personas que a veces dicen no hay esperanza. Yo le doy gracias a Dios porque precisamente la semana pasada mencionábamos, ¿verdad?, nos quedamos donde me vuelvo a casar y bueno, empiezo una nueva vida, crece la familia, ahora son 6 hijos, ¿verdad? Y bueno, mi esposo, ¿verdad?, un hombre, él era italiano, ¿verdad?, era un hombre muy emprendedor, un hombre muy trabajador, muy responsable, el cual a pesar de experiencias que tuvimos, aprendimos a amarlo. Mis hijas, ¿verdad? Bueno, Ana, me preguntaban cuál había sido la reacción de Ana. Bueno, Ana definitivamente me dijo: mamá, si tú te casas, yo me quedo con mi abuelita. Le dije: ok, mi vida, usted se queda con su abuelita porque yo me caso. Y usted va a crecer, yo la entiendo, y no es que no entendiera, es que a veces tenemos que hacer ver a nuestros hijos, ¿verdad?, que un día a ellos les va a llegar ese momento de tomar decisiones. Y algo que me ayudó mucho a tomar mis decisiones en un momento dado en mi vida fue siempre pedirle el consejo a mi mamá, ¿verdad? Yo sí batallaba mucho con eso de que yo no quería lastimar la vida de mis hijas, yo no quería hacerles sentir mal o que sintieran un tipo de desplazamiento, pero gracias a los consejos que mi madre me dio, ¿verdad?, de hacerme ver que la vida sigue, ¿verdad?, y que no es cuestión de solo pensar, es bueno pensar en los hijos, pero también debía pensar en mí. Y yo le hablo con mi hija y le digo: bueno, hija, yo voy a estar orando, claro, le dije, ¿verdad?, para que un día cambies de opinión, cambies de idea, pero un día tú vas a crecer, te vas a casar, vas a hacer tu vida, y entonces a lo mejor de aquí a ese momento, bueno, pues yo ya no voy a tener esa edad de volver a empezar de nuevo, porque la verdad que cuando yo conocí a Ross fue un hombre que el momento que yo lo conocí, ¿verdad?, fue una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Y honestamente yo, esa experiencia como que de donde yo venía, ¿verdad?, de una situación un poquito difícil emocionalmente como mujer, como que yo volvía a retomar esa identidad, ¿no?, de ser mujer, de sentirme amada, de sentirme respetada. Y estuve orando, sí estuvimos orando, se acercó la fecha de nuestro matrimonio y mi hija en una cierta ocasión me dice: mamá, ya lo decidí, está bien,
te casas y yo me voy contigo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque así empezamos esta nueva vida juntas. Yo también tengo mucho que agradecerle a mis hijos, ¿verdad? Porque ellos caminaron conmigo esta odisea, nunca me dejaron. No fue fácil para nadie, ni para mis hijos, ni para los hijos de mi esposo, pero igualmente ellos también de la misma manera hicieron su parte. Ellos también fueron respetuosos, ellos fueron, ¿verdad? Hasta cierto punto en esos momentos se adaptaron juntamente con ellos, y eso a mi esposo y a mí nos daba felicidad de verlos, ¿verdad? Estaban chiquitos. Ana tenía 13 años, Laura tenía 9, Rebeca tenía 3, el hijo mayor de mi esposo tenía la misma edad de Ana, 13, la segunda hija de mi esposo tenía 9 y la más chiquita tenía 6 años. Entonces era un reto, Era fuerte. Era algo fuerte. Ahora, una de las cosas que me imagino que la gente que nos está escuchando le gustaría escuchar, porque el caso de casarse y volverse a casar y traer hijos al matrimonio es un caso muy común, especialmente en esta nación, y de diferentes nacionalidades. Es un caso sumamente común en esta nación, pero donde me gustaría que pudiéramos centrarnos es porque venimos hablando del programa anterior, como una palabra de muerte, un decreto de muerte sobre Ana, la alcanzó. Sin embargo, tú hiciste pacto con Dios. Luego la vida siguió, te casaste, todo eso, ya como adolescente. ¿Viste en algún momento, yo sé, cómo ese decreto de muerte quiso seguir arrastrando a Ana? Es esa experiencia que Ana tiene de estando en la iglesia, tiene una experiencia dolorosa, parecida a la tuya, solo que no hubo un bebé. Pero, ¿cómo trabajaron ustedes como familia cristiana una realidad tan dolorosa, pero tan común? Porque el caso de Ana en tu familia, el caso tuyo en un hogar cristiano, es más común de lo que ustedes se imaginan. ¿Y por qué queremos que nuestra audiencia lo sepa? Porque en Dios siempre hay esperanza. Claro. Entonces, desde la perspectiva de mamá, ¿cómo fue esa experiencia con Ana? Bueno, esta experiencia fue muy dolorosa. Fue muy dolorosa porque... ¿Qué edad tenía ella? Ana tenía 15 años. Casi tu edad. Sí, se repetía el patrón. Uh-huh. La situación aquí más vamos a decir, marcada en mi vida con Ana, es que desde niña yo vi en ella una pasión por las cosas de Dios. Uh-huh. Su papá no nos permitía ir a la iglesia, pero wow. Él le decía, vete a fiestas, vete a donde quieras, menos a la iglesia. Wow. Entonces ella le decía, papá, una amiga me invitó a una fiesta. Dijo, ok, ves. Ella se llevaba ropa guardada aparte y mi mamá la levantaba en la esquina de la casa y ella se iba a la iglesia. Con la abuelita. Sí, con mi mamá. Wow. Sí. Entonces yo pude ver en ella desde niña esa pasión que ella sentía por ir a la iglesia, por servir a Dios. Cuando nos venimos aquí pasa esta experiencia, ¿verdad? Fue un rompimiento muy fuerte, una situación muy, muy difícil, porque vuelvo a sentir ese dolor, ya no de una hija que está a punto de morir, pero una hija que están a punto de morir sueños, que están a punto de morir ilusiones. Una hija que hasta cierto punto, ¿verdad? En el área emocional fue golpeada muy fuerte. Y yo le pedí a Dios mucha sabiduría. Eso sí puedo decirlo, y puedo decirle a cualquier madre que su hijo o su hija caiga en una situación difícil emocionalmente. No tenemos opción, los tenemos que ayudar porque hay un propósito que se tiene que cumplir en la vida de ellos. Y si nosotros como padres no nos levantamos a interceder, a orar, a dirigirlos, a guiarlos en la autoridad de Dios, ¿verdad? Como padres que somos, ese propósito no se va a cumplir. O sea, yo puedo entender en mi experiencia con mis hijos, con Ana, ¿verdad? En este caso, que si Dios tiene un propósito, pero yo tengo una responsabilidad y un trabajo en ello. Cuando esto sucede, yo hablo con ella, ¿verdad? Y tuvimos conversaciones muy profundas. Ella, una de las cosas que siempre fue abierta conmigo, ella nunca me ocultó nada. Ella nunca me engañó de que yo estaba enterada de todo lo que ella estaba viviendo, pero cada día la veía más afectada,
más afectada, desenfocada en sus estudios, desenfocada en ella misma, que ya no sentía yo paz en mi corazón. Y yo oraba, Señor, haz que esta situación cambie, pon el medio, Señor. Si yo una vez te pedí un milagro por la sanidad, por su vida, harás un milagro, Señor, en su sanidad emocional, que ella pueda salir de esta situación y pueda realizar sus sueños, porque yo veía en ella ese deseo de tratar, pero avanzaba y retrocedía, y llegó el momento que gracias a Dios, ¿verdad? Buscamos, claro, ayuda, consejería, ¿verdad? Que es muy importante, y yo le doy gracias a Dios porque en su momento ella pudo tomar la decisión, que no fue fácil, porque siempre el enemigo quiere regresar otra vez, a arrastrar, ¿verdad?, a nuestros hijos a donde antes los tenía cautivos, oprimidos. Pero yo creo que nosotros como padres, a mí me quedó muy clara la experiencia del sacerdote Lee, ¿verdad?, cuando sus hijos no obedecían, y él no les corrigió diciéndoles no hagas esto porque no agrada a Dios, no, él les dijo qué van a decir de nosotros. Y yo siempre, de la manera que mi mamá me daba el consejo en cuanto a no fallar a Dios, era porque no agrada a Dios, porque va a haber consecuencias. Tú tienes que ser íntegra con Dios. No es porque la gente va a hablar siempre. Exacto. La gente siempre va a hablar aunque estés haciendo lo correcto, pero tenemos que aprender a caminar, ¿verdad?, con la convicción que nosotros no estamos en esta vida con un llamado y un propósito para agradar a una sociedad, para agradar a la gente. Y este punto es sumamente clave. ¿Qué es lo que me mueve a vivir de cierta forma? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Y la diferencia la va a ser que un corazón íntegro siempre tendrá a Dios como prioridad. Cuando Dios es mi prioridad, cuando mi deseo es que Él se agrade, cuando mi deseo es que su gloria permanezca, no es que el pecado no tenga consecuencias, las malas decisiones, siempre va a haber. La diferencia es que Dios, dice la Biblia, que a los que amamos a Dios, y el amor se traduce en que Él está en primer lugar, todas las cosas, aún esas malas decisiones que hemos tomado, van a convertirse en un algo de Dios en nosotros que va a hacer de nosotros algo diferente, a los que hemos sido llamados conforme al propósito. Ahora, específicamente porque Ana tiene la experiencia, fue dentro de la iglesia, no nos interesa ni al espectador ni a más nadie quién fue, ¿verdad? Pero fue dentro de la iglesia, de la gente que menos esperaba. ¿Cómo Dios, o sea, qué haces tú en Dios para poder ayudar a Ana a retomar su camino en Dios y que pudiera enfocarse en lo que Dios le había llamado? Bueno, primeramente yo tuve que hacerle entender a mi hija, ¿verdad? Decirle la realidad, porque a veces nuestros hijos aprenden a vivir de apariencia, o sea, aparentan el dolor, aparentan estar felices, pero no lo están. Uno de madre los conoce. Y yo le decía a mi hija, Ana, la realidad de tu vida comienza cuando tú cierras la puerta de tu recámara y tú te acuestas en tu cama y abrazas esa almohada. Esa es tu realidad, le decía yo a ella. Y lo que tú sientes en esa realidad es lo que tú vas a hacer si no sueltas lo que estás viviendo y lo enfrentas de la manera correcta. No se trata de juzgar, no se trata de señalar, porque hay algo bien hermoso que he podido experimentar en mi caminar con el Señor. Es ese amor a la humanidad, que no importa el daño. A veces también el daño es parte de ese propósito. Es como usted decía, es lo que nos empuja a ese cambio, es lo que nos empuja o a buscar al Señor o a seguir cometiendo el error que nos aparta de Dios. Entonces, lo que yo hice fue primeramente, aquí tenemos que entrar en un cambio, tenemos que movernos, porque eso es lo primero. Fueron lugares donde fuimos grandemente edificados y puedo decir que ahí fueron nuestros comienzos, porque esa es la verdad. Vamos siempre a reconocer la manera en la que nuestras vidas fueron bendecidas, ¿verdad? Pero también ya esta situación se había convertido en donde yo tenía que pensar. Había un cáncer. Sí. Entonces, eso fue lo que a mí se me iba a hacer más difícil que ella pudiera aceptar. Pero yo puedo decir, de verdad, y ahí empecé a aprender lo importante que es orar, lo importante que es interceder por ese propósito de nuestros hijos y de nuestra vida también.
Y yo le pedí al Señor, dale fuerzas a mi hija, Señora. Y eran oraciones constantes, ¿verdad? Día y noche clamaba al Señor porque es como dice usted, es una enfermedad, es un cáncer porque uno de padre también se enferma. Uno vive el dolor. Entonces, le doy gracias a Dios porque llegó el momento que mi hija me dijo, mamá, estoy lista. Cuando ella me dice eso, yo dije, gracias, Señor. Gracias. Y no fue fácil, porque vuelvo a repetir, siempre venían momentos, ¿verdad? Perdón, donde yo la veía que se motivada y de repente la veía deprimida. Y uno ve, uno semblantea el temperamento y el ánimo de los hijos. Entonces llegó el momento que la empecé a mirar más hacia abajo, que más motivada. Y yo luchaba y decía, ¿y qué tal si no hice lo correcto? ¿Qué tal si a lo mejor yo misma, entran muchas dudas, pero siempre Dios me daba una respuesta? Porque gracias a Dios de ahí, donde nosotros nos movimos, ¿verdad? Fue como ese hospital donde fuimos tratados, donde fuimos aconsejados, porque atrás de todo eso había otras situaciones también muy fuertes, familiares, que era todo junto. Y gracias a Dios pudimos salir adelante. Ella se aferró nuevamente, yo sentí como que ella volvió a tomarse como en serio, definitivamente, ¿verdad? De la mano de Dios, como se repite lo que pasó conmigo, donde se arrepiente, le pide perdón a Dios, sí vivió la consecuencia del dolor, ¿verdad? De todo lo que afectó su vida, pero vuelve a retomarse otra vez en los caminos del Señor. Algo que es importante, y Ana, fíjate, conozco algo de la experiencia, pero me gustaría que pudieras compartir, porque aquí yo creo que una clave es no solamente una mamá que ora y que cree en el propósito y destino del hijo, pero un hijo que está dispuesto a reconocer el error, obedecer y creer en fe que Dios puso a esos padres para en esos momentos traer dirección. ¿Y cómo fue allí en tu caso? Pastora, cuando Dios dice en su palabra en Efesios 6 y nos habla a los hijos y dice, honra a tu padre, dice que es el primer mandamiento con promesa. Y cuando Dios nos enseña a honrarlo, amarlo como Dios lo hace, es para mí en ese momento en mi vida, en mi juventud, 15 años, 16 años, fue un proceso que tomó su tiempo, pero esa palabra marcó mi corazón. Y siempre lo he dicho y es el consejo que yo le doy a los jóvenes hoy en día, honrar a nuestros padres. Cuando Dios dice como Dios, con ese amor de Dios, honrarlo como Dios nos enseña, es aceptarlos, no importa cómo nuestros padres sean. No, yo podía haber tomado una actitud y decir, tú lo hiciste también, mamá, porque muchas veces los hijos toman esa actitud, muchas veces toman una actitud de decir, tú pasaste una experiencia, déjame pasar la mía, tú aprendiste tu experiencia, yo quiero aprender la mía, pero lo que no nos damos cuenta cuando somos jóvenes es que tomar una actitud así solo retrasa nuestro proceso, solo retrasa lo que Dios ya quiere hacer en nuestras vidas. Y una de las cosas que a mí me ayudó es entender la importancia de honrar el consejo de mi mamá, de aceptar, de no justificar mi falta, sino enfrentarla. Dios lo dice en su palabra y mi mamá lo decía y siempre ese era el consejo que mi mamá me daba. Dios dice en su palabra, reconoce tu pecado, apártate de él. Y me decía mi mamá, Ana, no es solamente reconocer, es tomar la decisión de apartarte cuando tú alcanzas la misericordia de Dios. Entonces yo decía, yo quiero esa misericordia, Señor. Yo quiero esa misericordia sobre mi vida. Tú tienes un propósito sobre mi vida. Una de las cosas, pastora, que en ese momento, en mi juventud difícil, me ayudó, no sé si tú te recuerdas, mami, un día estaba yo deprimida, llorando, triste. Yo recuerdo que fui y le toqué a mi mamá la puerta y le dije, mami, vuélveme a contar la historia que yo viví cuando era bebé. Vuélveme a contar, mami, cuando yo era bebé y tuve ese accidente, que Dios me volvió a dar la vida. Vuélveme a decir. Y cuando mi mamá me empezó a contar, pastora, yo recuerdo en ese momento, yo estaba llorando, pero ¿sabe por qué yo le pedí a mi mamá? Porque yo me sentía sin fuerzas para continuar. Y el recordar
que Dios había hecho un milagro en mi vida y que Dios me tenía viva porque tenía un propósito sobre mi vida, me estaba dando la fuerza para decir, me tengo que levantar Así por es. encima del pecado, por encima de malas decisiones y creer que Dios tiene un propósito sobre mi vida. Entonces, el honrar a mi mamá, el escuchar su consejo, el aceptar que yo necesitaba la ayuda de Dios, pero la guianza de mis padres iba a ser una gran bendición para mí. Yo doy muchas gracias a Dios también por la vida de Ross. Siempre lo he dicho, para mí Él es mi papá. Él es mi papá porque me recuerdo, me recuerdo que en esos momentos difíciles, pastora, Él se sentaba y me aconsejaba. Él se sentaba y me aconsejaba como esa hija. Hablaba conmigo y me decía, Ana, tú vales, tú no te preocupes, tú vas a salir adelante. Entonces, algo muy importante, y yo quiero, contestando la pregunta que me hacía pastora, jóvenes que nos están escuchando, padres que nos están escuchando en estos momentos, la importancia de honrar a nuestros padres al escuchar sus consejos va a traer bendición a tu vida. Tú quieres una familia bendecida, tienes que aprender a honrar a tus padres, tienes que Así aprender a es. escuchar a tus padres. En la honra a nuestros padres hay grandes bendiciones. Pastora, en la honra a nuestros padres se rompen maldiciones. Así es. Y eso para mí fue una gran bendición y le doy tantas gracias a Dios por eso. Y eso es lo que ahora me ha llevado a mí a poder entender la gran tarea que yo tengo. No, para mí siempre lo he dicho, pastora, lo digo en la iglesia, se lo digo a mi familia, el llamado más grande no es el ser pastora, el llamado más grande es en mi hogar. Es tomar el lugar como esposa que Dios me ha dado, tomar el lugar como madre que Dios me ha dado con mis hijas, y lo he aprendido de mi mamá, porque ella me decía, Ana, tu primer ministerio comienza en tu casa. Así es. Quisiera aplicar algo, ¿verdad? Ajá. Antes de seguir en esto. A los jóvenes también, ¿verdad? Porque yo también fui joven, yo también fui como Ana, ¿verdad? Algo que aprendí, que me enseñó el Señor a través de mi caminar, es a no ver los defectos de mi madre, porque yo también los tengo y los tuve como madre. A mí me ayudó a fortalecer mi fe y a honrar a mi madre el ver todo el bien, todo el esfuerzo y el sacrificio que aún y con sus errores ella hizo por sacarnos adelante como familia. Y yo he podido experimentar en mi vida personal la honra de Dios en mi vida porque con todo mi corazón, y ellos lo saben, yo los honro. Así es. Yo los honro porque son mi tronco, son mi raíz y nunca los voy a olvidar. Eso es algo muy importante. Nos queda poco tiempo para terminar. Se nos fue muy rápido el programa, pero nos quedan como 2 minutos. Tu experiencia ahora es que quedaste viuda apenas hace poco tiempo. En 1 minuto, de repente tendremos que hacer un siguiente programa, quizás no ahora porque es padres que impactan la vida de sus hijos, pero cómo sobrevivir a la muerte del cónyuge, y entonces te invitaríamos. Pero ahorita, como mamá viuda, que acabas de quedar viuda, ¿cómo está siendo tu experiencia en poder ayudar a tus hijos a superar algo de lo cual tú todavía estás sufriendo? Bueno, algo que mis hijos no saben. Yo me refugio en el Señor, pero yo me refugio en ellos. Ellos no saben cómo. Yo tengo mis maneras, pero yo me refugio en ellos y me mantengo, ¿verdad?, cerca de ellos y consciente de que ese propósito de Dios sigue. Esto me enseñó algo muy, muy fuerte. La vida es prestada. Mi esposo y yo, a pesar de nuestras vidas que llevamos, teníamos muchos planes. Nunca pensamos que cambiarían de la noche a la mañana. Él ya no está conmigo, lo extraño mucho, pero la vida sigue. Así es. Tengo hijos todavía que tengo que seguir luchando por ellos. Así tengo es. que seguir estando presente en la vida de ellos. Tengo que seguir teniendo la fuerza que ellos necesitan ver. Y mi fuerza está en el Señor. Amén. Y yo puedo decir que el Señor es mi fortaleza. Amén, amén. De verdad que se me genera una idea
para unos siguientes programas, y es poder traer mujeres que están viviendo el ser viudas, pero que tienen que sacar hijos adelante. Entonces nos vamos a quedar con ese compromiso. Ya llegamos prácticamente a nuestro tiempo, Ana. Fue un tiempo maravilloso escucharte y que pudieras compartir con nuestra audiencia la experiencia. 2 programas siguió siendo corto, pero qué bueno, así la gente se queda con hambre de saber. Si usted tiene alguna pregunta adicional o quiere un consejo de esta mujer de Dios, ahí va a aparecer su email, ¿verdad? Y tú vas a poder, nuestra querida Paula va a poner en algún momento, va a colocar allí el email de tu email, para que si alguien tiene algún consejo, pedir un consejo, pueda ir directamente contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Gracias por habernos edificado de la manera que nos edificaste a través de tu experiencia, y gracias, Ana, por haber tenido la maravillosa idea de invitar primeramente a tu mamá. Gracias, Fue un pastora. tiempo muy bueno, Sí. y yo sé que ha sido de mucha bendición y edificación para todos los que Así nos es. compartieron con nosotros. Te doy el privilegio de que tú Así termines. Así es, pues gracias por haberse conectado con nosotros. ¿Qué consejo te puedo dar? Ama a tu familia. No hay familia perfecta, todos pasamos por diferentes situaciones difíciles. Hay momentos donde atravesamos por retos y momentos donde situaciones prueban el verdadero amor que hay en nosotros. La palabra de Dios nos dice que el amor todo lo puede, que el amor cubre multitud de errores, de faltas. Cuando en nuestro corazón mora el amor de Dios, tú sabes que tienes un compromiso primeramente ante Dios, y es de amar a tu familia, es de aceptar. El perdón libera tu alma, el perdón sana tu corazón, el amor te da esperanza y te da Amén. la fe de saber que las cosas son mejor. Dios creó a la familia y la familia es para disfrutarla. Todos somos diferentes, todos pasamos por diferentes situaciones, pero la realidad es que nos necesitamos unos a los otros. Amén. Así que Dios te bendiga, te esperamos en el siguiente programa. Dios te bendiga. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe, Vida de Dios, con las pastoras Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe, Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.